Bueno, buenas tardes. No que nada, darle agradecimiento y disculpas por la situación del Zoom. Hoy es la última actividad teórica y no el fin, sino solo digamos que para continuar, sobre todo con las personas que tienen que certificar para las cuestiones de las tutorías. Eh, para mucho agrado de nosotros, recibimos el fin de semana que la revista había sido aceptada en la base de datos Scopus, que es una de las bases de datos más importantes del mundo, junto a Euroscience y después está PubMed. Eh, y bueno, también de alguna manera que las publicaciones, las investigaciones que deriven tanto de estas actividades o de cualquier otras dentro de ADESI, bueno, van a tener una mayor visibilidad, una de las mayores visibilidades a nivel mundial, y eso es importante. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos elementos y yo diría más recomendaciones que tienen que ver con el proceso editorial, es decir, conocer más o menos cómo es el proceso, algunos elementos que hay que dar y sobre todo algunos puntos que no deben o no debemos tener, digamos, pasar por alto. Y al final vamos a hablar de, bueno, la evaluación final y algunas cuestiones del cierre. Bueno, vamos a tener un montón de temas, igual lo vamos a estar integrando, no es que va a ser demasiado pesado, por así decirlo. Cuando tenemos ya en las clases anteriores vieron, bueno, todas las partes del artículo, mente recomendaciones, cuestiones estructurales, formales, de tipeo, de formato, etc. Cuando uno tiene el artículo terminado, completamente terminado, bueno, toca enviarlo a una revista científica. Esta diapositiva la habíamos visto anteriormente, obviamente, quizás un poco más superficial, pero hoy quiero hacer un poquito de hincapié en este tema. Bueno, para seleccionar una revista debemos tener en cuenta, primero, que sea una revista científica. Eso es lo primero. Segundo lugar, que la revista esté alineada con su política, o su temática, o su cobertura, su alcance, su área, enfoque, esté alineado a mi tema. Hay muchas revistas de salud, por solo poner un ejemplo, pero si mi tema es de una cuestión de liderazgo o es cuestión de enfermería específica, lo más adecuado es buscar una revista que sea especializada en eso. Uno, porque el flujo editorial es más dinámico, y dos, porque obviamente es el lugar más pertinente después para que sea conquistado, citado, es lo más oportuno, por así decirlo. Después también el idioma, porque si el idioma de nuestro artículo está en español, tenemos que buscar una revista que publique en ese idioma. Que tenga, bueno, transparente todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión por pares, el tiempo de envío y revisión, que eso lo vemos en el artículo, los tipos de artículos que publica, porque pueda que nuestro artículo sea una comunicación breve, a lo mejor la revista solo publica originales, o según la tipología, cómo tenemos que alinearnos nuestro artículo. Las normas del editor que vamos a ver más adelante, y bueno, cómo hacen las revisiones por pares, y se hacen convocatorias, ya sea permanente, es decir, que reciben artículos todo el año, o hacen llamado en función de dossier o compendios temáticos. Otro elemento que podemos tener en cuenta es el impacto de la revista, pero esto no es que no sea menor, sino que para que se inicia la investigación, lo más importante es que lo publico en una revista con investigación media o alta, y podemos trabajar, digamos, podemos hacerlo de esa manera. Hasta aquí preguntas. Bueno, para escoger la revista hay dos, digamos, hay muchas más formas, pero hay dos formas, digamos, que una que es relativamente fácil y otra por ahí que puede tomar más tiempo. Existen buscadores que se llaman Journal Finder, Journal Finder, son buscadores donde, como este que vemos acá, donde uno pone el título del artículo, que es este de acá, el título del artículo, el resumen y el área de conocimiento de manera general, porque como pueden ver hay 5 buscadores de revistas pertinentes para mi artículo. Todo es el título del artículo,
el resumen y a partir de eso él te sugiere, o digamos, esta aplicación te sugiere cuál puede ser la revista más oportuna, sobre todo dentro de esa editorial específicamente. Y esto es, sobre todo hay en las grandes editoriales, como el Sevier, Springer, Wiley, etcétera, y bueno, editoriales completamente abiertos como NDPI. La otra forma de buscar revistas es a través de la base de datos bibliográficas. Lo vimos en semanas anteriores, bueno, cuáles son las primeras bases de datos y bueno, cómo es que trabajan, cómo funcionan. Las bases de datos también tienen un listado de las revistas donde pertenece. Bien, eso es importante porque nos permite, bueno, decir, si esa revista está acá, obviamente tiene una credibilidad lo suficiente como para publicar de acuerdo, recuerden que las bases de datos están categorizadas y jerarquizadas, entre mejor sea la base de datos, obviamente más rigurosas van a ser y sobre todo más calidad y visibilidad va a tener mi artículo siempre. Hasta aquí, preguntas. Antes de que tengamos, digamos que vamos a enviarlo a la revista, yo les sugiero que puedan hacer un checklist, es decir, una lista de comprobación, una lista de chequeo de, bueno, cuáles o qué le falta a mi artículo o si mi artículo verdaderamente está en condiciones de ser publicado por una revista científica, por una revista que yo le voy a enviar, por así decirlo. En este sentido, lo primero que debemos hacer, lo primero que debemos hacer es, podemos escribir en función de las normas de la revista, no sé, como la mayoría que va a representar, puede, digamos, puede trabajar directamente en función de eso, o puede escribirlo en una estructura de IMRD, de Introducción, Método, Resultado de Difusión General, por así decirlo. En segundo lugar, hacer un chequeo previo de los elementos, viste que vimos en la introducción va esto, en los métodos va esto, en los resultados, bueno, que no vaya más 5 tablas o figuras, etcétera. Bueno, si se lo puede hacer un amigo, alguien conocido, es decir, un tercero que revise, es mucho mejor, profesional, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces uno se enamora de lo que uno hace, ¿bien? Y esto puede hacer, obviamente, que a veces uno pase por alto errores, por muy pocos pequeños que sean, que pueden estar en los artículos. Bueno, realmente después si hacen un comentario, antes de la revisión por pares, bueno, yo lo corregimos todo eso y bueno, después comprobamos al final antes de enviar. Para enviar a la revista, hay dos elementos que ustedes no pueden dejar pasar. En primer lugar está lo que se llama lista de comprobación para preparación de artículos, que es donde hay un conjunto de elementos, generalmente no son más de 5 o 6, donde dice, bueno, algunos elementos, es decir, que el artículo no ha sido publicado anteriormente, que se debe enviar Word o en PDF, algunas editoriales lo piden, siempre que sea posible seleccionar el URL de la preferencia, el texto debe estar, bueno, en cierta tipología de letra, con cierto tamaño, a veces otras revistas dicen márgenes, etc. Y es importante el último aspecto que siempre lo van a decir, que es que esté alineado a las normas de los autores, o a instrucciones de los autores. Cualquiera de las dos formas es correcta de decir. ¿Qué son las normas a los autores o las normas editoriales o instrucciones a los autores? Bueno, son un conjunto de, acá si no son recomendaciones, sino obligaciones que deben cumplir el artículo desde el punto de vista estructural, formal, metodológico, para que sea sometido y comience el proceso de revisión por pares en la revista. En este sentido, es importante leerse las normas y alinear nuestro artículo a esas normas, donde lo vamos a enviar. Si hay por alguna razón que enviarla a una segunda revista porque la primera la rechazó,
hay que volver a ajustar a las normas. Y a veces cambia un poco y lleva mucho tiempo. Las normas del editor, las instrucciones de los autores, un gran profesor que conozco, me decía, si un editor, y eso nos pasa como editor, si un editor se da cuenta que no cumpliste las normas al editor, realmente que no alineaste tipografía, extensión, etcétera, no va a aprobar el artículo porque simplemente no te tomaste en serio la revista, sino simplemente lo enviaste como si fuera un sobre a un lugar o una carta determinada que llegara a cualquier lugar. Es importante, muy importante, leerse y ajustar el artículo a las normas de la revista. Cuando uno ya ha enviado el artículo científico para una revista, comienza lo que se llama proceso de revisión por pares, que tiene dos partes importantes. Una parte de la revisión editorial, que significa que se revisan los artículos de manera general y se sabe, o para saber si cumple con los estándares mínimos de calidad antes de enviar a 2 o más expertos, ¿bien? Que son los que van a ser revisores pares. Revisión por pares no significa que sea 2. El par no es que 2, sino es que esté a la par desde el punto de vista científico y académico con la persona que envió el artículo o con el conjunto de personas o con la persona de más calificación que envió el artículo. ¿Bien? Eso es lo que significa revisión por pares. Y es un proceso que, bueno, algunas revistas puede durar 10 días, hasta hay otras que pueden realizar un año. Eso es variable y depende de los tiempos de procesamiento de la revista. Normalmente, el promedio de las revistas a nivel mundial está entre los 60 y 90 días, que son los días ideales para revisar. ¿Por qué? Porque esos profesionales necesitan tiempo para ir revisando adecuadamente y bueno, tener todo, digamos, un dictamen de todos los aspectos de la revista. Entonces, una revisión profunda, bueno, podemos realizar una tesis o cualquier otro elemento de comunicación científica, se revisa con bastante, digamos, exhaustividad, por así decirlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Les mete algo? Están muy callados, pues. Bueno, perfecto. Bueno, después de que, es decir, se envía a esos revisores que normalmente la revisión por pares puede ser simple ciego, es decir, que se conozca el revisor y el autor, o doble ciego, es decir, que no se conozca ni el autor ni el revisor sepa que lo están evaluando, y después el revisor o los revisores dan un dictamen, es decir, aceptado, con modificaciones, o, digamos, rechazado, o enviar a otra revista, pueden sugerirlo, o bueno, cuando puede aceptarse sin cambios, o aceptarse con cambios menores, con cambios mayores. Eso depende, obviamente, de cómo de la evaluación el revisor y después el editor lo toma en cuenta en mayor o menor medida. Normalmente, bueno, si es aceptado, es el flujo normal, de ahí obviamente el artículo entra en un proceso de producción, es decir, se completan un conjunto de metadatos, se crea, bueno, lo que es el PDF o el HTML y se cuelga en la revista, de acuerdo también a los tiempos que manejen. Normalmente puede tardar igual semanas o meses, dependiendo del flujo editorial de la revista. Hay revistas que aceptan en un año y publican en el otro, pero bueno, ya tengo aceptado el artículo. Eso a veces es un poco complejo para los autores, pero es lo que hay. Bien. Normalmente pensamos que el proceso de revisión por pares es de esta forma de arriba, que es bastante lábil, pero normalmente el proceso de revisión, esta imagen que está abajo, que obviamente vale mucho más que 1000 palabras, da cuenta de lo que es el proceso de revisión por pares. A veces puede ser casi una cacería de brujas o cualquier otra cuestión bastante negativa de, bueno, cómo puede por todo el trabajo que tiene que pasar un editor o un autor cuando pasa por el proceso de revisión por pares. A veces es un proceso bien largo, bien complejo.
es un proceso bien largo, bien complejo, donde, bueno, desde el punto de vista, bueno, se realiza toda la calidad científica, metodológica, los aspectos formales, culturales, que no haya errores, que todo esté con congruencia, porque es lo que da el aval para que pueda entrar y pueda publicarse en una revista científica. Un tipo de revista que nosotros debemos saber identificar, y bueno, editoriales también los hay, son las revistas de acceso abierto predadoras, las revistas predadoras. Estas revistas son revistas que tienen anuncios, impacto falso, ofrecen una revisión, yo les voy a traer un ejemplo, pero por cuestiones éticas no debería, digamos, porque obviamente hay un montón, no es que hay 2 ni 3, pero hay, y voy a traer un ejemplo, una revista que viene en la mañana, que tiene uno envía el artículo y en un día está el proceso de revisión por pares. Y en un día está la maquetación y en un día, bueno, ahí al cierre tienen que ellos pagar, y suma bastante importante, para que sea publicado. Pero realmente no hay un proceso de revisión auténtico, además, solamente están tirando obviamente lo que tiene que ver con lo económico, que no es menor, pero, porque obviamente sostiene la revista, pero sin ningún tipo de control de calidad, de corrección de estilo, de revisión, etcétera. Es una, con la finalidad de que se haga rápido, es decir, la publicación del artículo sea fast track, que sea muy, muy rápido. Bueno, realmente cometen un montón de violaciones desde el punto de vista ética de la comunicación científica, donde realmente se ve afectado sustancialmente el o los autores después que publican en estas revistas. Acá se usan editores falsos, y editores, personas que son editores pero son falsos, realmente detrás no hay científicos, cobran bueno, cobran por publicar siempre, 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 y brindan contactos que son, a veces las revistas son temas que son duplicidad o clonaciones de revistas que no son predadoras, pero se hacen pasar por esas revistas. Como autores no debemos ni citar artículos que estén en la revista predadora, ni tampoco, obviamente, publicar en los artículos en revistas predadoras. Para eso hay un conjunto, hay una lista de chequeo que les voy a subir como material complementario de cómo identificar. No obstante, si la revista está en una base de datos gráfica, no es, sobre todo en DOA, no es una revista predadora. Estas revistas están en bases periféricas, donde realmente son bases que no tienen mucha calidad desde el punto de vista científico y metodológico. Siempre que se va a publicar, hasta aquí, pregunta. Para No escuché. Bueno, no hay problema. Bueno, un elemento que deben estar registrados para la hora de tener publicación o para publicar es el ORCID. El ORCID es como un DNI, tiene 16 números, pero el perfil es como un DNI de investigador. Que cuando uno va a publicar, incluso antes debería tenerlo. ¿Para qué sirve el ORCID? Bueno, para estandarizar, por alguna manera, decir fehacientemente que esa persona es quien es cuando se publica, porque a veces, por ejemplo, no para los autores que tienen, o los idiomas que son con letras rápidas, etcétera, pero otros idiomas es complejo porque pueden haber cambios, distorsiones, a veces se puede usar un solo apellido, hay países que tienen 2 apellidos, pero hay revistas que solo toman uno solo, y para evitar todos esos elementos que podían generar ambigüedad y para tener también organizado todo lo que tiene que ver con las investigaciones, se creó o surge ORCID, ¿bien? Que hoy es requisito indispensable para publicar un artículo científico, ¿bien? Es una de las actividades que van a tener para la actividad final. Imaginen que ya está publicado un artículo científico,
pasó el proceso de revisión por pares, lo aprobaron, se hicieron las correcciones pertinentes y ya salió publicado. ¿Ustedes dónde creen que es más oportuno, además de compartir con su comunidad científica, porque obviamente va a estar en una revista científica, dónde creen que es más oportuno compartir el enlace o el texto o las imágenes de su artículo científico? En redes sociales, digamos, normales, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, TikTok, o en redes sociales que son académicas. Los escucho y los leo en el chat. ¿Dónde creen que es más oportuno? ¿Redes sociales normales o redes sociales académicas? Bien. Acá dice Andrea, redes sociales académicas. ¿Alguien? ¿Alguien más? Académicas. Bien, una académica. Bien. Acá dice Ana María, las dos están perfectas. Bueno, realmente no es que hay una, acá dice, en línea, redes sociales académicas, no es que hay una respuesta correcta, igual puede, digamos, puede compartirse por igual en ambas formas. Lo más oportuno es compartir, sobre todo en ambas plataformas, es decir, en redes sociales no académicas y en redes sociales académicas. También porque eso maximiza o amplía la posibilidad de ser consultado el artículo, de ser citado, porque hoy por hoy las redes sociales tienen un papel preponderante. Tengo varios amigos, incluso yo no uso TikTok, no, por una cuestión personal no me llama la atención, pero tengo amigos que son científicos y tienen canales o tienen, perdón, canales no, tienen cuentas de TikTok y tienen un montón de seguidores. Lo que hacen es, bueno, hablar de sus artículos, hablar de descubrimiento, de algunas cuestiones, y es importante, sobre todo porque es la forma, siglo XXI y ahora, de socializar. Específicamente las redes sociales académicas, son, entre las más conocidas está ResearchGate, ResearchGate, que es una red social alemana, donde, bueno, que tiene una penetración en el mundo bastante grande, que tiene una gran difusión desde el punto de vista académico y también, digamos que alberga un volumen importante de artículos científicos. Entonces sirve no solamente como espacio para socializar las investigaciones, sino también como espacio para buscar otras investigaciones, conocer otros investigadores. También sirve para ofertas que son ofertas laborales, hay para responder preguntas, etc. Academia.edu es una red social que es más de depósito de contenido, es decir, de intercambio de documentos científicos, y lo que es una red social de la editorial Frontier, que digamos que tiene una visibilidad bastante grande. Hay mucho más redes sociales académicas, pero digamos que esas son las más importantes. Siempre que ustedes publiquen, aunque sea un preprint, o siempre que hagan una publicación, un póster, lo que fuera, una presentación oral, siempre compartan las redes sociales, sobre todo redes sociales y redes sociales académicas. Esto garantiza, obviamente, maximiza la posibilidad de que, obviamente, ustedes los jerarquiza y los visibiliza como profesionales, y también le da posibilidades más posibilidades de su artículo o su documento científico de ser citado. Sí, Natalia, no sé, está la mano levantada. ¿Querías preguntar algo? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes a todos. Todo bien, buenas tardes. Tal como lo decís, pienso que el impacto es significativo en ambos medios, tanto en redes sociales como en redes científicas. Estoy haciendo la carrera de programación ahora, y lo que nos dice dentro de este ambiente, la carrera de programación, es un poco como una ley, en que la diferencia por ahí entre el ambiente científico, del ambiente social, es un poco el impacto que genera en estas redes de las que vos hablabas, que se van creando en el entorno. El ejemplo claro que siempre nos dan es que uno por ahí en el aburrimiento muchas veces tiende a conectarse con el celular, a leer historias o, no sé, o contenidos que no son de interés, y estos contenidos llevan
por una cuestión lineal de la programación interna de todo lo que es Internet en sí, a poder acercarnos un poco más a lo que por ahí estamos llegando a buscar, o por ahí a lo que podemos llegar a estar interesados según nuestro perfil, ¿no?, de búsqueda. Claro. Pero bueno, tal como vos lo decís, el impacto siempre va a ser en ambas instancias. Pero bueno, yo personalmente quería aportar esto, que personalmente a mí me resulta mucho más impactante en tanto el público que me sigue como los seguidores que doy en cualquiera de las redes sociales. Me resulta mucho más impactante subir un artículo, un archivo o lo que fuere a través de las sociales. ¿No? Por ahí tal vez por el grupo etario con el que me manejo, que está bastante ambiguo, de los millennials, estamos como en ambos lados, pero bueno, en mi experiencia me resulta un poco más así. Y bueno, y agradecerte estos datos, la verdad que Loop no la conocía mucho, así que bueno, ahora me voy a adentrar a investigarlo un poquito más. Yo voy a compartir algunos de los enlaces de estas redes y otras redes sociales académicas, y bueno, para que ustedes puedan registrarse, y siempre es un espacio de intercambio, y siempre hay un montón uno conoce un montón de gente. Yo he conocido a muchas personas ahí. Es importante, y tal como lo mencionaba, da mayor visibilidad a todo lo que se hace, ¿no? Entonces, en la revista tenemos redes sociales y compartimos tanto los artículos que se publican, y bueno, llamados a actividades que se hacen, y bueno, llamados a construcción. Bueno, hoy el contenido es bastante breve, por así decirlo, porque realmente este paso yo quiero estar disponible para ustedes. Siempre, si necesitan cualquier asesoría bueno, lo vamos a enviar a Salud, Ciencia y Tecnología o a cualquier otra revista, me puedan preguntar. Respecto a la evaluación final, digamos que la evaluación final va a ser una actividad de selección de opción múltiple, que ustedes lo van a poder hacer, van a tener 10 días, 15 días para poder completarla, y en la medida que lo van completando, obviamente, de la emisión de los certificados correspondientes, que van a ser enviados a sus respectivos correos. Así que no se preocupen. Todo lo que tienen que, digamos, que está en la certificación, vamos a seguir con las tutorías para completar lo referido a sus trabajos científicos, porque ahora nosotros nos aceptaron en Scopus y estuvimos presaturados con un montón de pendientes para poder entrar en esta base de datos, que bueno, realmente fue un gran reto para nosotros. ¿Hasta aquí preguntas? Igual queda grabado, pero bueno. Y siempre los materiales van a quedar disponibles también en la plataforma. Y bueno, por último, darle un gran agradecimiento a todos los que participaron o lo veían desde el punto de vista diferido, y a todos los que de alguna manera, y esperemos que le haya servido al menos esta clase teórica para introducirlo desde el punto de vista de bueno, todo lo que tiene que ver con los elementos principales de la comunicación científica, también irlos acompañando durante la tutoría, y que puedan cerrar y que puedan, bueno, logren terminar de escribir, y también publicar sus artículos científicos. Andrea, el examen va a estar en el campo, ¿bien? Una vez finalizado el tiempo de examen, van a tener como 10, 15 días para poder completar la actividad. Por ahí le puedo dejar más. Solo que, pues, en la medida que ustedes van completando, o que obviamente envían este examen final, que lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer con total tranquilidad, con la consulta. Me pueden hacer consultas por correo, cuando en la medida que los completen, obviamente seguirán los que vayan obviamente probando las actividades, que es esa evaluación final. Usted o se les va a diseñar el certificado, porque tiene un código de verificación, etcétera, y se les hará llegar a su correo electrónico. ¿Está bien? Después va a quedar la plataforma abierta para que ustedes consulten los materiales, digamos, que van a estar siempre ahí disponibles. Es decir, no es que se va a cerrar la plataforma. La actividad final sí vamos a dejar, digamos, 15, 20 días para que ustedes van a tener tiempo suficiente de realizarla,
pertinente con las actividades. Sí, Mónica. Mónica. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, el examen va a estar en la plataforma. Es un examen de opción múltiple, es decir, de selección múltiple, multiple choice, no sé qué, como de otra forma le pueden llamar acá, donde van a, obviamente, cuando esté completado y con una nota de aprobación, de ahí nosotros le vamos a diseñar el diploma con, digamos, los códigos de verificación que nosotros le ponemos y se los vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Bien, van a tener entre 15 y 20 días para eso. ¿Está bien? Y el material obviamente va a estar disponible en el mercado. ¿Ahora ahí se entendió, Patricia? Bien. Bueno, es todo. Llegamos al final de estas clases teóricas, así que esperemos que hemos estado a la altura de sus expectativas y bueno, que hayan podido apropiar, pero al menos también quedan disponibles los materiales y siempre nos quedamos a disposición para cualquier consulta, cualquier otro espacio de colaboración y los que tienen que certificar, seguir con las tutorías. ¿Está bien? Bueno, linda tarde, perdón los inconvenientes. Un saludo grande para todos. Gracias por tus palabras.